Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena y les irá recordando todo lo que les he dicho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra del día de hoy. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Vamos a compartir las lecturas correspondientes para este día viernes 8 de julio. De la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar a Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerá como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro, yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda? El prudente que lo entienda. Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra del Señor. Al Salmo 50 decimos: mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Todos. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Todos. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Todos. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Todos. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Todos. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena y les irá recordando todo lo que les he dicho. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales
los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán en su momento. Se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio de la lectura del día de hoy. Les saluda una vez más cariñosamente el Padre Eudis Medina. Gracias a todos ustedes que siempre apoyan la obra evangelizadora. Dios les bendiga. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor está más que interesante. Vamos a compartirla, vamos a degustarla, cada una de las lecturas que hemos escuchado. Vamos a comenzar con la de la profecía de Oseas. En la primera lectura dice: así dice el Señor, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Fíjense cómo el profeta nos hace la invitación a una conversión. Pero una conversión que debe nacer realmente de lo profundo de nuestro corazón, porque hay conversiones supuestamente de muchas personas, pero son conversiones falsas, son conversiones hipócritas, porque en vez de entregar realmente la vida al Señor, se convierten para criticar y juzgar a sus hermanos, para condenar a los demás, como si fueran dioses. Por eso dice el profeta: conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad, nuestro pecado. ¿Sí? Fíjense cómo el Señor nos hace esa invitación a través del profeta, a convertirnos de nuestros pecados, a convertirnos de nuestras miserias. ¿Saben ustedes que esta profecía de Oseas es muy utilizada por el protestantismo, porque ellos dicen que de lo que debemos convertirnos es de adorar a los ídolos, es adorar a los yesos que supuestamente hay en las iglesias católicas, ese poco de imágenes, de eso es lo que tenemos que convertirnos, dicen los protestantes. ¿Por qué? Porque para ellos la concepción de que la idolatría, la veneración y la adoración son términos para ellos que es lo mismo. Y resulta que para nosotros los católicos no es así. ¿Por qué? Porque una cosa es la idolatría y otra totalmente distinta. Es la adoración. Una cosa es la idolatría, otra cosa es la adoración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idolatría es cuando usted convierte un objeto, una imagen en su Dios. Esa es la idolatría. Y la veneración es cuando usted respeta lo que representa una imagen. Y vamos a verlo desde el punto de vista humano. A ver, las personas que se le han muerto el papá o la mamá tienen una fotografía del papá o de la mamá que ya están muertos, que ya se han ido al cielo, que ya murieron. La pregunta es: ¿usted adora esa imagen de sus padres? No, usted no la adora, usted la venera. ¿Por qué? Porque esa fotografía, esa imagen representa simplemente, o es la representación de su papá o de su mamá que ya no está.
Pero usted no la adora, pero usted la respeta porque fueron sus padres, representan a sus padres. Así es el católico. Nosotros no adoramos las imágenes. ¿Quién le dijo a los protestantes que los católicos adoramos las imágenes? Son invento de ellos para confundir a aquellos católicos que no están bien preparados, aquellos católicos que supuestamente se hacen llamar católicos, pero nunca van a la misa porque ellos dicen, yo no voy a la misa porque no necesito ir a la iglesia, porque yo desde mi casa oro, como si el Señor hubiese dicho que había que orar allá desde la casa. No, el Señor dijo, mi casa es casa de oración, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro. Ciertamente que la oración que nosotros realizamos desde nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro trabajo es importante, pero la iglesia, el templo es fundamental. Por eso dice la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. En eso hay que tenerlo muy claro y hay que estar muy claro. Y ciertamente, queridos hermanos, la oración que nosotros realizamos de nuestro hogar, de nuestra familia, desde nuestra cama, cuando muchas veces nos vamos a acostar o a levantarnos, o donde nosotros nos encontramos, es importante, claro que sí, pero también es importante la formación y la asistencia al templo, a la casa de oración. Y en el templo de la iglesia católica, la iglesia fundada por Cristo, no que la fundó cualquier persona, no fue que la fundó Petronilo, ni Teodoro, ni Pánfilo, que una noche de arrebato llegó y le dijo a usted que el Señor le había inspirado, que el Señor le había dicho, que el Señor lo había nombrado, que el Señor le reveló. Cuando usted es un católico que no está bien formado, usted cae en esas trampas, usted cae en esas tonterías que le dicen. Pero cuando usted es un católico bien formado, usted le dice, epa, un momentico, si Cristo fundó una sola iglesia y la fundó en la persona de Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo no fundó millones de iglesias, Cristo fundó una sola. Por eso la profesión de la fe de la iglesia católica decimos, la iglesia es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y la misa que se celebra hoy en Venezuela es la misma misa que se celebra en cualquier parte del mundo, porque es una sola fe, un solo Señor. Entonces, queridos hermanos, Oseas nos presenta este discurso de conversión. ¿Cuántas veces nosotros hemos convertido ídolos en idolatría? Muchas veces. ¿Sabe cuál es el pecado? Yo siempre digo que en Venezuela nosotros estamos pagando un pecado. ¿Y saben cuál es? El pecado de la idolatría. Ustedes se recuerdan lo que pasó en el año 2013 cuando se murió el fulano. Lo volvieron un ídolo, lo convirtieron en un ídolo, se volvieron idolátricos. Mataron a Dios, pero dijeron que éste vive eternamente. Esa es la idolatría. Y aunque le duela a muchos, es la pura realidad. Y entonces, como venezolanos, pero como hijos de Dios, estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados. Y decimos, no es que Dios nos ha abandonado. No. Dios no nos ha abandonado. Nosotros hemos abandonado a Dios. El pueblo ha abandonado a Dios. El pueblo se ha alejado del Señor. Y esa es la verdadera idolatría que se convierte hoy en día. Pongo otro ejemplo tan sencillo, la pandemia. La pandemia hizo que muchos volvieran a buscar a Dios. Fíjense que de repente no es que ha pasado la pandemia, pero ha ido mermando poco a poco. Salen por ahí algunas variantes y pues nos cuidamos, Dios nos dará larga vida. Pero fíjense cómo la gente ya se ha ido alejando de Dios. Hemos vuelto a abandonar a Dios. Hemos vuelto a abandonar al Señor. De eso es lo que nosotros debemos arrepentirnos, de que no tenemos tiempo para Dios, que somos tan sinvergüenzas que tenemos tiempo para otras cosas menos para Dios. Que tenemos tiempo de repente para ir a una fiesta, que tenemos tiempo para ir a hacer otras cosas, para ir a visitar la familia, tenemos tiempo para ir a ver una película, tenemos tiempo para hacer otras cosas, pero no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para el Señor. Sabemos que los domingos la Eucaristía en el templo de mi parroquia Santa Lucía es a las 3 de la tarde, pero yo a esa hora no tengo tiempo. No tengo tiempo porque es que a esa hora, como vivo en el campo, padre, tengo que recoger los becerros y tengo que ordeñar. Entonces no tengo tiempo. Y si la colocan en la mañana, pues en la mañana tengo que volver a recoger los becerros y tengo que volver a ordeñar. Y si no, nos metemos en TikTok,
nos metemos en Instagram, nos metemos en tantas redes sociales y como bobos perdemos hasta 3 y 4 horas ahí. Cuando nos dimos cuenta, se nos pasó el día y no tuvimos tiempo para Dios. Esa es la idolatría de la cual debemos nosotros convertirnos. ¿Cuál es la idolatría de la cual debe convertirse la sociedad hoy en día? Por ejemplo, aquellos sinvergüenzas que aprueban las leyes de aborto tienen que convertirse de esa idolatría. ¿Saben qué es lo más ilógico de esas leyes? Que los que las prohíben tuvieron el derecho y la oportunidad de nacer. A mí que me hable alguien que no pudo nacer y que diga que están de acuerdo con el aborto, pero una persona que la mamá tuvo el valor y el coraje de traerlo a este mundo, entonces viven aprobando leyes de aborto. ¿Cómo se les ocurre eso? ¿Saben de qué también tenemos que convertirnos? De esas personas que aprueban matrimonios igualitarios. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: ustedes destruyeron mi plan. El Señor le dijo a los fariseos, desde el principio no era así. En el principio, dice el libro del Génesis, capítulo 1, que Dios los creó hombre y mujer. Y abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios no dijo se unirá el hombre con el hombre, ni se unirá la mujer con la mujer. Padre, es que usted es homofóbico. Padre, es que usted va en contra de todo eso. No, yo no voy en contra de todo eso. No. Yo voy a favor de las leyes de Dios. Eso es lo más importante, ir a favor de las leyes del Señor, ir a favor de las leyes del plan salvífico de Dios. O dígame usted, vamos a colocar en una isla a 2 hombres y démosle comida por 20 años. Cuando regresemos dentro de 20 años, ¿qué vamos a encontrar? 2 viejos, un par de viejos ahí. Pero coloque un hombre y una mujer en una isla, dele comida por 20 años y regrese dentro de 20 años. ¿Qué va a encontrar? Un hombre, una mujer y mínimo, unos 15 muchachos. Es decir, que aunque no queramos y aunque no se quieran aceptar, para poder construir una verdadera familia se necesita el hombre y la mujer. No es que ellos tienen derecho a adoptar un niño, tienen derecho a adoptar un hijo. Y le han preguntado al hijo si él quiere ser adoptado por personas del mismo sexo. Ellos no tienen derecho, los niños, de vivir verdaderamente con sus padres, con aquellos que le han procreado realmente. Esa es la idolatría. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los católicos nos enrollamos y nos enfrascamos en cosas tontas, superfluas, de las que hablan los protestantes. No, que el católico es idólatra porque saca el muñeco de yeso todos los 13 de diciembre, día de Santa Lucía, a pasearla por el pueblo. No sea bobo, no se ponga a estar creyendo en esas tonterías, ¿sí?, de lo que dicen los protestantes. Y se lo digo claramente, con todo el respeto del mundo, pero no sea bobo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo rey David mandó a traer el arca de la alianza, que tenía 2 querubines, que tenía la vara de Aarón, que tenía el pan del cielo, el maná, que tenía la tabla de la ley. La mandó a traer en procesión, preparó a la gente para que danzara delante de ella. Y eso no era la idolatría. Y tenía 2 imágenes, tenía los querubines. Lo que pasa es que cuando el católico no está bien formado, entonces cree en cualquier tontería, cree en lo primero que le presentan y le dice amén. Ay, es verdad. No, lea la Biblia, compañero. ¿Sabe qué? Es más, no se ponga a estar creyendo en las falsas revelaciones que supuestamente tienen los protestantes, porque todos los días tienen revelaciones. Yo me admiro, yo me asombro, yo digo, Dios mío. Usted tiene que tener una lista. A ver, hoy le voy a revelar al pastor Petronilo que diga esto, y mañana le va a revelar al pastor Teófilo que revele esto, y pasado mañana le va a revelar al pastor Pánfilo que revele esto. No, recuerden lo que dice Jeremías 14:14, cuidado con los falsos profetas. De esa es la idolatría que debemos nosotros arrepentirnos, de estarle creyendo a los falsos profetas, a esas personas sinvergüenzas que convierten la religión en un negocio, que agarran a 3 personas mal formadas cristianamente y entonces creen que son revelaciones que vienen del Señor. Cuidado con los falsos profetas, nos advierte el Señor. Por eso el Evangelio de San Mateo que hemos escuchado nos dice: a los apóstoles le dice el Señor, a sus verdaderos discípulos, a sus ministros, les dicen: miren que los mando como ovejas entre lobos.
Claro, ese es el Señor. El Señor estaba claro. Los voy a mandar como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes, sencillos como palomas, pero no se fíen de la gente. Porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Fíjense que el Señor nos dice, así darán testimonio. Hay gente que me dice, padre, usted es muy duro por la radio. Cada vez que usted da el programa, usted no pela a los protestantes. Usted le da duro y duro. Usted los trata mal. No, yo no los trato mal. Yo les hablo con la verdad. Yo los llamo como tienen que ser llamados realmente. Gente mentirosa, porque utilizan la palabra de Dios para mentir y para engañar a la gente. Porque para eso utilizan ellos la palabra de Dios. Y hay que estar muy, pero muy claro en ese sentido. Y yo cumplo lo que dice el Señor. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si me callan a mí, hablarán las piedras. Por eso no se preocupen. Esto de formar cristianamente no es de hoy. Esto tiene miles y miles de años desde que Cristo fundó la iglesia. Y desde que Cristo fundó la iglesia siempre han encontrado el Señor personas que han querido usurpar su nombre. Personas que han querido utilizar el nombre de Dios para sus beneficios propios. Fíjense lo siguiente. Dice, cuando los arresten no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El Espíritu de Dios es el que habla. El Espíritu de Dios es el que le exhorta. Pero cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces nos dejamos llevar por el espíritu del demonio. Por el espíritu del demonio. ¿Recuerdan cuando Jesús mandó a los 72 discípulos a evangelizar? Los mandó a evangelizar y ellos regresaron donde el maestro y le dijeron, Señor, hemos expulsado demonios, Señor, hemos curado enfermos, Señor, hemos hecho tantas cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí es verdad. He visto al diablo caer como un rayo del cielo, le dijo el Señor a sus discípulos. Entonces, si usted no se deja guiar por el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu lo va a guiar? El espíritu del diablo, que ese, como dice la misma palabra de Dios, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted no está preparado, si usted no va a la misa, si usted no se forma cristianamente, si usted no tiene tiempo para Dios, usted no puede defender entonces a aquellos falsos profetas que andan evangelizando supuestamente en nombre del Señor, porque son unos falsos profetas. Fíjense lo que pasó actualmente en México. El fundador de la secta Luz del Mundo, el tal Masón, Joaquín Nazón, algo así. Búsquenlo por internet. Un sinvergüenza que lo condenaron a 18, 20 años de cárcel. Y todavía los tontos que lo siguen piensan que él es el profeta de Dios, ¿sí? Un depredador. Lo metieron a la cárcel, lo condenaron. ¿Usted sabía eso? No. ¿Por qué? Porque hay gente que le cree a los falsos profetas. Hay gente que idolatra las falsas profecías. Padres, que los señores curas son pecadores. Sí, somos pecadores. Carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1 dice, el sacerdote debe ofrecer el sacrificio primero por el perdón de sus propios pecados y segundo por el perdón de los pecados del pueblo. Somos pecadores. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Primera carta del apóstol San Juan capítulo 1 versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Claro que sí. Pero hay un detalle, que hay pecadores, hombres que Dios ha llamado a su servicio, pero hay personas que se otorgan ese honor. Y carta a los Hebreos en el mismo capítulo 5, después del versículo 5, dice lo siguiente, pero nadie puede nadie puede atribuirse tal dignidad si no es llamado por Dios. ¿Y cómo sabe usted cuando una persona es llamada por Dios? Cuando lo confirma la Santa Madre Iglesia. Ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vemos a un Pablo y a un Bernabé que se van a buscar a Pedro para que les ayude a resolver un problema
Es decir, la iglesia es la que toma la decisión. Vemos también en la misma palabra de Dios cómo Pablo regresa donde están los apóstoles, donde está Pedro, donde están los sacerdotes, para que confirme su misión. Y el Señor les dice: reservarme a Pablo y a Bernabé para la misión que les tengo encomendada. Y entonces los apóstoles oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Confirma la iglesia la llamada. Somos pecadores, sí, y pedimos perdón en nombre de todos aquellos sacerdotes que han hecho las cosas mal, en nombre de aquellos sacerdotes que han escandalizado al pueblo con sus acciones, con su forma de actuar, porque recuerden que donde crece el trigo, también crece la cizaña. Pero lo importante es que usted escuche la verdadera voz que viene del cielo, aquella que es guiada bajo la luz de la Santa Madre Iglesia fundada por Cristo. Por eso el Evangelio dice: los hermanos entregarán a sus hermanos. Jesús es duro, ¿no? Duro en este sentido, para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre, y el que persevere hasta el final se salvará. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ¿cuántas veces en la familia el papá invita a los hijos a la misa y los hijos lo que hacen es formar un problema? Que no quieren ir a la misa, que no quieren asistir a la misa, que prefieren quedarse viendo televisión. ¿Cuántas veces los padres invitan a los hijos a la Eucaristía y los hijos se los comen? Los hijos los maltratan, los hijos los tratan mal. Eso es lo que pasa cuando usted está realmente sirviendo al Señor. Usted va a encontrar enemigos en la familia. Y díganme si no es así. ¿Cuántas veces invitamos a la esposa, invitamos al esposo, invitamos a los hijos a la misa? Y eso, de ahí se forma un problema, de ahí se forma una discusión. ¿Cuántas veces los hijos van en contra de las leyes de Dios? ¿Cuántas veces los hijos prefieren aprobar leyes de aborto, prefieren aprobar leyes de matrimonio, prefieren hacer con su vida lo que ellos quieran? Ellos no quieren saber nada de Dios. Y en el momento en que usted comience a evangelizar y en el momento en que usted comience a predicar, entonces se forma un problema, se forma una discusión. Cuando los persigan, dice el Señor, en una ciudad, pues huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes que vuelva el Hijo del Hombre. No tengan miedo de anunciar la palabra de Dios. No tengan miedo de anunciar el mensaje del Señor. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: llevamos el tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en cada uno de nosotros. Es decir, llevamos el tesoro, el mensaje de la evangelización. Y en estos días tan fuertes de lluvia que tenemos acá en nuestra parroquia de Santa Lucía, no tenemos miedo de salirle al agua, de ir a llevar el mensaje del Señor. Ayer visitábamos una hermosa comunidad, la comunidad de Corozal. No sé cómo amanecería el paso hoy, pero ayer, por ejemplo, casi se apaga la motocicleta en la que yo voy a evangelizar, porque el agua estaba desbordada. Pero no teníamos miedo, vamos a llevar la palabra del Señor. Y sobre todo a esta comunidad que está siendo tan atacada por falsos profetas. No se pongan a creer en tonterías, queridos hermanitos. No se pongan a creer en boberías, no, señor. Cuando alguien les toque la puerta de su casa, que quieren supuestamente decirles que vienen a convertirlos y hablarles del Señor, díganle: vayan y conviertan al padre del pueblo. Si usted es capaz de convertir al sacerdote y el sacerdote se vuelve protestante, yo me voy a protestante también, pero de lo contrario no. Porque si usted, querido hermanito, no conoce la palabra de Dios, no se ponga a discutir con otro que tampoco la conoce y que la está malinterpretando, que la está acomodando a su medida. Yo siempre les he hecho las invitaciones a mis hermanos, yo los espero. Una tarde llegaron como 3, pero no vieron una. Eso fue rapidito que se fueron. ¿Por qué?
porque no conocen la palabra de Dios. Y cuando se encuentran con alguien que ha estudiado, que conoce la palabra de Dios del principio hasta el final, porque la lee al derecho, entonces huyen. ¿A quién van a buscar ellos? Los falsos profetas, los lobos, cuando llegan al rebaño, ¿a qué oveja ataca? A la oveja más débil, a la oveja que no corre, a la oveja que se queda petrificada cuando llegan ellos. A esa es la oveja que atacan. Por eso, queridos hermanos, fórmese bien como cristiano católico y no se deje engañar. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén. De nuestra Madre, la dulce Virgen María, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.